Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy son 3 problemitas. Ya somos veteranos en estos. Bueno, son el problema 16, 17 y 18. Veamos el 16. El 17 es algo más de lo mismo, un matiz con respecto al problema 15 que hicimos ayer. Dice, dos conductores rectos e ilimitados están situados paralelamente a una distancia de 12 centímetros, 0,12 metros entre nosotros. Por cada uno de ellos circulan intensidades, la de I1 es 0,5 amperios y la de I2, 2 amperios, de sentidos opuestos. ¿En qué puntos el campo magnético resultante será nulo? Vale. A ver, ayer teníamos el problema en que los dos eran del mismo sentido. Y hoy, pues hoy son sentidos opuestos. Es decir, es para tener claro las dos posibilidades. Bueno, he hecho un dibujito aquí. He puesto el I1 hacia arriba y el I2 hacia abajo. Me da lo mismo. Es decir, podía haberlo hecho también a la inversa. Bien, aplico como siempre la regla de la mano derecha y de las dos maneras que vimos ayer. Ayer vimos, por ejemplo, que si esto es el sentido contrario a las agujas del reloj, en el lado perdonad que aquí ya me han pillado. Es en el lado izquierdo de IS1, el campo magnético va a ser saliente, mientras que en el lado derecho de IS1 el campo magnético va a ser entrante. ¿De acuerdo? Y aquí es lo mismo. Es decir, aquí el campo magnético seguiría el sentido favorable de las agujas del reloj, o visto de la manera que vimos ayer. En el lado derecho de I2 el campo sería saliente y en el lado izquierdo sería entrante. Es decir, esto lo vemos así. Seguimos el sentido, perdonar, el sentido favorable a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperar que borre un poquito. Ahí. Vaya, de acuerdo. Están separados 0,12 metros, o lo que me han dicho, 0,12 centímetros, ¿vale? Bien. Y tenemos que saber en qué lugar se van a anular los campos. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, en el espacio comprendido entre los dos conductores, los dos campos van a tener el mismo sentido. Ahí no puede haber anulación. Entonces tiene que ser en un lugar diferente. Es decir, y leemos aquí, según la regla de la mano derecha, los campos magnéticos B1 y B2 tendrán sentidos contrarios en puntos, esto sería mejor poner así, en puntos situados a la derecha de I2 y a la izquierda de I1. Es decir, a ver que aquí me está pillando. La derecha de I2, pues yo creo que lo he dicho mal al revés. A ver, esto es la izquierda de I1, efectivamente, y la derecha de I2. Bueno, vamos a ver, me estoy liando. Lo que ocurre es esto. Vamos a ver, si nos situamos, por ejemplo, ay Dios, hacia la izquierda de I1, tendríamos que B1 seguiría este sentido en un punto A y B2 seguiría este sentido. Es decir, aquí habría campos que llevarían sentidos opuestos. Aquí ocurriría exactamente lo mismo, pero claro, ¿dónde va a suceder la cuestión? ¿Aquí o aquí? Pues va a ocurrir como I2 es más grande que I1 solamente en los puntos situados a la izquierda de I1. Es decir, solamente en el punto que yo he señalado de A se va a cumplir la condición de que los campos se anulen. ¿De acuerdo? Porque me vas a poder decir, oye, ¿y aquí no pasaría? Sí, pasaría, pero ¿qué ocurre? Que no llegarían a anularse del todo. El campo total no sería cero, mientras que aquí sí, aquí el campo total sería cero. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión meramente geométrica. Os lo he puesto aquí. Es posible que se dé igualdad en el punto A. Y en el punto A, ¿cómo lo podemos ver? El campo total sería V1 más V2 y la suma vectorial sería 0, o podríamos decir que el valor absoluto o el módulo de B1 tiene que ser igual al módulo de B2, es decir, más o menos lo que veíamos ayer. Por favor, a ver que aquí creo que me he cometido, es decir, en resumen, para evitar lo de la derecha y la izquierda, podríamos decir que esto ocurre en puntos externos a los conductores.
Los puntos internos serían los lugares comprendidos entre los dos conductores, ¿vale? Bien. El punto A que hemos quedado, que es el que cumpliría la condición, ¿por qué? Porque I sub 1 tendría menor valor que I sub 2 si fuera al revés, es decir, si esto valiera 0,5 y esto valiera 2 amperios, pues tendríamos que considerar en el punto A aquí, pero no. Siempre tenemos que considerarlo, el punto, en este caso, va a estar más cerca siempre del menos intenso. Si el menos intenso hubiera sido este, hubiéramos obtenido el mismo razonamiento que estamos haciendo aquí, lo tendríamos que haber hecho de esta manera. Bueno, otra cosa, el punto A está a una distancia x del conductor 1 y por tanto va a estar a una distancia x más 0,12 del conductor 2. ¿Vale? Bien. ¿Esto a qué viene? Pues mirar, aquí os lo pongo. El punto A dista x de I sub 1 y 0,12 más x de I sub 2. ¿De acuerdo? El campo magnético ya sabemos que tienen siempre la misma forma. Sería mu sub 0 por I partido por 2πd. ¿Y qué ocurre? D en el caso de la corriente 1 valdría x. Mientras que en el caso de la corriente 2 sería 0,12 más x. ¿De acuerdo? Bien. Ahora igualo estas dos expresiones. La podría haber llamado 1 y 2. Y obtengo esto. Como vemos, la permeabilidad magnética se nos marcha y también se nos marcha 2πd. Y entonces se nos queda esta ecuación. Recordad que nos están pidiendo que determinemos la distancia a la cual los campos B1 y B2 se anularían. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que averiguar cuánto vale x. Se reagrupa la ecuación y al final llegamos a esta expresión. Damos los valores de las corrientes. I sub 1 es 0,5 amperios, I sub 2 es 2 amperios y I sub 1 0,5 amperios. Y al final obtenemos un valor para x de 0,04 metros. Es decir, esta distancia de aquí sería 0,04 metros. Pero como ayer veíamos que todo es relativo, podemos decir que la distancia con respecto a I2 pues sería de esta manera. 0,12 más 0,04, 0,16 metros. Es decir, por tanto, el punto A, donde se anulan los campos, está a 0,04 metros de I1 y a 0,12 más 0,04, que es igual a 0,16 metros de I2. ¿De acuerdo? Es decir, este problema, junto con el de ayer, son complementarios. El de ayer, el lugar donde se anulaban los campos estaba en el espacio comprendido entre las dos corrientes y hoy hemos observado que el lugar donde se anulan los campos está en un punto externo, más próximo a la corriente menos intensa. ¿De acuerdo? Es decir, si esta corriente hubiera sido más intensa, nos hubiéramos tenido que situar a A en este otro punto. ¿Vale? Es decir, interesante. Volvemos de que hay que ver la regla de la mano derecha desde las dos perspectivas, desde la perspectiva entrante-saliente o desde la perspectiva de las agujas del reloj y el contrario a las agujas del reloj. Como veis, no llego a cerrarlas del todo, pues para que lo veamos claramente, porque si las cierro del todo nos podríamos liar, pero dejando el circulito un poquito abierto, así veo claramente si es el del sentido contrario o el sentido favorable a las agujas del reloj. ¿Vale? Bueno, pues este ejercicio muy interesante, tiene mucho de matemáticas, pero que ya está, está hecho. Veamos el siguiente, el 17. El 17 nos dice, se acelera un protón, carga positiva, a través de una diferencia de potencial de 1,0 por 10 elevado a 5 voltios. Es decir, esto ya nos recuerda a campo eléctrico. Entonces, es decir, se le hace el acelerón al protón en un campo eléctrico. Y ahora dice, a continuación el protón entra perpendicularmente, me lo dice perpendicularmente, alfa igual a 90, a un campo magnético, recorriendo una trayectoria circular de 30 centímetros de radio, lo que suele pasar, es decir, una carga en movimiento cuando se mete dentro de un campo magnético, pues entonces adquiere una trayectoria circular. Determina el valor del campo y te dan como datos la carga del protón y su masa, ¿vale? Es un problema que ya más o menos lo hemos visto y es bastante sencillo. Lo único que combina algo de campo eléctrico. Dejarme que beba. Vale. El potencial, ya sabéis que el símbolo
de la magnitud es una V mayúscula y la unidad también es una V mayúscula, es decir, eso a mí no me gusta de nunca, pero es lo que hay. Es 1,0 por 10 elevado a 5. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que el trabajo realizado por el campo eléctrico se invierte en aumentar la energía cinética del protón. Es decir, pasamos de lo que se llama la ley de conservación de la energía. La energía potencial que se ha obtenido a través del campo eléctrico se invierte en que el protón vaya más rápido, es decir, en energía cinética. Es decir, tiene que igualar la energía potencial con la energía cinética. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica? Es igual a la carga del protón por el potencial o diferencia de potencial. Y va a ser igual a la energía cinética, es decir, un medio de la masa del protón por la velocidad que va a adquirir y que es lo que me están preguntando que determine. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo que despejar V y lo saco de esta manera. Está elevado al cuadrado y por eso tengo que poner la raíz cuadrada. Al final todo lo que está dentro de la raíz lo conozco. La carga me lo dan como dato, el potencial también me lo dicen y la masa igualmente me lo dicen. Es decir, yo sustituyo todos los valores, sé que la velocidad me tiene que venir expresada en metros por segundo y al final obtengo un valor de 4,4 por 10 elevado a 6 metros segundo a la menos 1. ¿Vale? Es decir, la primera parte, que era averiguar la velocidad, no es que me lo hayan dicho, pero es que lo voy a necesitar, como vais a ver ahora. Ya está hecha. Ahora tenemos que determinar el valor del campo, de la inducción magnética. Vale. Bueno, al penetrar el protón en la región donde hay un campo magnético, va a describir una trayectoria circular en la que la fuerza magnética, la que viene expresada por Lorentz, es decir, estamos hablando de una carga aislada, coincide con la fuerza centrípeta. Por simplicidad, alfa es igual a 90 grados, que eso también me lo dicen, es decir, eso me lo han dicho de todas las maneras. Entra perpendicularmente, eso es la forma de decir que alfa son 90 grados, ¿vale? Pues nada, igualamos los módulos de la fuerza magnética y la fuerza centrípeta. Y obtenemos esto, que la carga del protón por la velocidad que ya hemos averiguado en un primer apartado y por el campo magnético es igual a la masa del protón, la velocidad al cuadrado y el radio de la trayectoria, que el radio de la trayectoria también me lo dan. Y son 30 centímetros, pero lo tengo que pasar a unidades del sistema internacional, 0,3 metros. Bien, despejo aquí el campo magnético y ya sustituyo todos los valores. Me va a venir expresado en teslas y será 0,15 teslas, es decir, que es un problema sencillo. Lo único que generalmente las cargas eléctricas se aceleran en los campos eléctricos y los campos eléctricos llevan aparejado un potencial, ¿vale? Eso es lo que tiene de especial este problema. ¿Cómo puedo averiguar la velocidad? Utilizando la igualdad entre energía potencial y energía cinética y luego volvemos a lo mismo. En una trayectoria circular, ¿qué es lo que pasa? Que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. De ahí podemos utilizar ya los valores para determinar V. ¿Vale? Bueno. A ver, el 18 no creo yo que os lo vayan a poner. Jamás, porque es un problema que requiere ya integrar y es utilizar BioSavar. Y BioSavar no lo suelen poner. Pero ¿qué ocurre? Que yo este problema le tengo especial tirria, porque precisamente por no hacer una integral me suspendieron en primera de carrera este problema. ¿Vale? Bueno, demuestra, dice, que el campo magnético en el punto P vale esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Tenemos una corriente circular, bueno, lineal, que tiene un tramo circular y luego vuelve otra vez aquí. ¿De acuerdo? Es decir, la madre del cordero está en el tramo circular. El tramo circular, que ya sabemos que es la mitad de una circunferencia, el perímetro de una circunferencia es 2πr y entonces esto sería πr, el perímetro de esta media circunferencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a verlo con detalle. Aquí os lo pongo también. ¿Qué os pongo? Os pongo que tenemos que integrar, es decir, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir considerando elementos de corriente en el semicírculo y luego sumarlos todos. ¿Cómo se suman? Pues se suma mediante una integral. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. El radio
lo vamos a llamar D. Es decir, aquí simplemente me dicen que la distancia de aquí a aquí es D. El punto P simplemente que es el punto central. Muy bien. Todo radio lleva aparejado un vector unitario, que le hemos llamado mu sub r. Y el elemento de corriente lleva aparejado también un vector de corriente que le hemos llamado derivada de L. ¿Qué pasa con mu sub r y derivada de L? Forman un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que volver a esa desagradable ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart dice que el campo magnético creado por un elemento de corriente, es decir, el elemento de corriente es igual a esto, a K', por la corriente que está circulando, por la distancia del radio, es decir, en este caso es el radio, por la longitud del elemento de corriente y por el seno del alfa. Es decir, lo podemos poner también de esta manera, poniendo que K' es igual a mu sub 0, la permeabilidad magnética, partido por 4pi. ¿De acuerdo? Es la misma ecuación esta que esta, pero teniendo en cuenta estas cosas. A ver, la consideración. Como derivada de L y mu sub r, que es el vector unitario, son perpendiculares, esto quiere decir que alfa es igual a 90 y el seno de alfa tiene que ser 1, entonces puedo decir que R es igual a D. ¿Pues por qué? Pues porque me lo están dando en el dibujo, simplemente no me dicen que R sea D, pero ya lo pongo yo. Entonces volvemos a la ley de Biot-Savart y donde ponga R, pues pongo D. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Esto y esto son constantes y entonces los podría sacar fuera. Oye, el seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué ocurriría? Lo único que va a variar va a ser esta parte de aquí. Es decir, el elemento de corriente. Y eso es lo que hay que hacer que se integre. Hacemos ahora la integral entre todo el camino. El camino empieza aquí y termina aquí. Y sabemos que su longitud es pi d. ¿De acuerdo? El perímetro. Muy bien. Para quitarle derivada de v y poner b, tenemos que hacer la integral. Lo que es constante, que ya os he explicado que era, lo sacamos fuera. Y lo que es variable, es decir, derivada de L, que se tendrá que ir sumando, que eso es integrar, lo dejamos dentro de la integral. La integral es una integral definida, que ya no sé si os lo ha explicado Isma, pero las tenéis que resolver antes de que termine el curso. Está comprendida entre este punto que le he llamado 0 y el punto final, que sería la distancia correspondiente a la mitad del perímetro, que sería pi d. Exactamente, es decir, R lo hemos llamado D, pues entonces, ¿qué será? En vez de pi r, pues pi d, como podéis observar. Esto se va con esto y se queda de esta manera. Muy bien, vosotros tendréis que... Esto es una integral muy sencilla, simplemente el valor es L. Y entonces, al ser una integral definida, tengo que resolver entre 0 y pi d. Es decir, esto sigue siendo la constante, ¿y ahora qué pasa? Tengo que hacer la resta, porque esto es como un intervalo. La resta entre cuando L vale pi d menos 0. Y entonces, pi d menos 0. Es decir, eso es simplemente una integral definida. Resto los valores superior menos inferior, según viene aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que me queda? El 0 desaparece. Y ahora fijaros qué cantidad de cosas se me va. El pi se me va con el pi, el d se me va con el d cuadrado y al final queda precisamente lo que me han pedido que demuestre. El valor del campo magnético en el punto P, que está situado a una distancia r del elemento d del elemento de corriente, es decir, de aquí a aquí hay una distancia d, es esto. ¿De acuerdo? Bien. No, vuelvo a deciros, no pienso yo que os vayan a poner un ejercicio donde tengas que utilizar una integral para resolver la fórmula de Biot-Savart, pero no obstante he querido deciroslo, ¿de acuerdo? Pero los otros dos ejercicios que hemos hecho, sí, son bastante importantes y ya requieren una madurez. Bueno, pues por de momento hemos terminado por hoy. Venga, un saludo.